Seguimos con Eloy Torres. Fíjate, en el mundo contemporáneo no, los nacionalismos están de moda. Fíjate, toda Europa, todos lados. Este discurso americano es nacionalista. Los venezolanos tenemos que tener un discurso nacionalista y ver nuestro país como el eje de todo lo que existe en el mundo y primero Venezuela o Venezuela, sin ser mezquino, claro está. Eso significa que tenemos que volvernos competitivos para este mundo globalizado de discusiones y de realidades complejas como la que tenemos y salirnos de este paquetico, de este jueguito de donde el malo y el bueno. El malo es el comunista y el bueno soy yo que creo en Dios. El malo es los jóvenes de patria, el bueno soy yo que amo al pueblo. De esos esquemas simplificadores que tienen a Venezuela detenida con esa reserva petrolera que hay ahí. Nosotros deberíamos estar sin problemas de luz, gas, agua, con buenos salarios, porque el petróleo aunque va y sube, eso es platica. Eso, el eterno, tú estás pasado en Nietzscheano, es el eterno retorno. Sí, tenemos que recuperar la industria petrolera, recuperar nuestra economía, esta economía de hoy, infiltrada por errores tanto del Estado como de los que adversan el Estado. Estos discursos de odio donde no se respeta nada, donde nadie tiene razón de ser, yo lo que quiero es destruirte, donde la institucionalidad, donde la convivencia es un delito. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, hay que ver, hay que repensar al país. Yo soy de la tesis, esto lo he escrito, lo he dicho, lo he reiterado en muchas ocasiones. Venezuela tiene que repensar su política exterior. Para ello tiene que repensar su política exterior. Tiene que repensar qué es lo que nosotros queremos como país. Eso no es difícil hacerlo, porque hay que sentarse a conversar para hablar, trazar todos los temas que tenemos ahí al frente. Pero tenemos que redimensionar nuestra política exterior bajo el paradigma del realismo político, no del idealismo político como lo hemos hecho durante más de un siglo. Ojo, cuando dije más de un siglo, porque estoy refiriéndome incluso llegando hasta Bolívar, podemos decir, un poquito más allá de un siglo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido siempre demasiado naïfs, como se dice en francés, demasiado inocentes. Hemos creído siempre en lo que llaman la bona fide, en la buena fe del otro. Por el contrario, nosotros tenemos que ser muy audaces, muy sagaces, y entender. Quizás Gómez lo entendió cuando, a propósito del símil que te di yo, ¿a quién le vendo petróleo benemérito? ¿A los alemanes o a los centralistas? No, el pleito de los tigres, de los burros no tiene nada que buscar. Eso es lo que tenemos que nosotros pensar. Nosotros tenemos que buscar un entendimiento con los Estados Unidos, tenemos que tener un entendimiento con todos los países latinoamericanos sobre la base de entender que nosotros podemos liberar a nuestro país del gran peso de la presencia de factores que nos perjudican a nosotros, pero llevándolo a un entendimiento con los factores de América Latina, con los Estados Unidos, con Europa, redimensionando nuestras relaciones con Europa, con Rusia. Nosotros no podemos por nada del mundo romper las relaciones con Rusia, ni con China, por el contrario, tenemos que redimensionar esas relaciones, pero sobre la base de observar la letra chiquita de todos aquellos acuerdos, buscar aquello que nos beneficia a nosotros y nos perjudica. Eso es lo que hay que ver. En todo caso, Venezuela tiene que también repensar su papel geográficamente. Venezuela yo siempre cito a Robert Kaplan, un politólogo norteamericano, quien escribió un libro acerca de la venganza de la geografía o de cómo los mapas condicionan la política internacional. ¿Por qué crees tú que los Estados Unidos, de quien Trump dicen que es un loco, que está pretendiendo cogerse a Groenlandia? Porque sabe que los chinos se están metiendo allí y el enemigo futuro de ellos es allí. Entonces la gente dice, no, esos son locos, se quieren coger Groenlandia. No, pero tú no estás viendo que los otros se lo están cogiendo. Está con la cuestión de Panamá, bueno, es que los chinos están metidos en Panamá. Entonces ahí la dinámica está entre el enfrentamiento entre los Estados Unidos, por intermedio de la mano de Donald Trump, con otros factores como es China y como es Rusia, y como es la propia Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa? Que cada país ala la canoa hacia su orilla. Ala su canoa hacia su orilla. Los Estados Unidos, su interés nacional está en redimensionar a su país, redimensionar su economía, su industria militar, su industria tecnológica, insertarse en esa dinámica de la inteligencia artificial para arrinconar, o por lo menos para frenar el ímpetu que han desarrollado los chinos y la Unión Europea y Rusia. Eso es lo más importante que hay que destacar. Y Venezuela, que es un país muy pequeño en cuanto a tamaño geográficamente y pequeño en cuanto a aspiraciones, tiene que redimensionar su papel y entender que debe centrarse, y como bien dices tú, Venezuela primero, segundo Venezuela, tercero Venezuela. Fíjate, hay un error que ha cometido un sector de la oposición en dejarle el tema soberanía al gobierno. El tema de soberanía es un error. Te lo contaba en la moda de los nacionalismos, pero también es un error porque es un desconocimiento de la historia de tu país.
Tu país, la defensa de la soberanía, la figura de Bolívar, la guerra de independencia, lo que somos durante toda nuestra historia política, es la búsqueda del ejercicio de la soberanía. Venezuela ha sido muy celosa en eso, ¿sabes? Regalarle la soberanía al gobierno y entonces cuadrarse con Trump, defender a Marco Rubio, pedir, esta señora, la de María Corina, que se escapó de la embajada, que dice que lo de Chevron era casi que un delito. Caramba, eso constituye un error del tiempo y de la política. Aquí, si nosotros queremos que esto se resuelva, tenemos que vernos los venezolanos como somos y salirnos de estos odios para poder discutir no solo política, sino un destino. Sí, pero de todas maneras yo quiero poner más el acento en esa otra realidad, porque eso tiene unos efectos bastante significativos, pero tienen, frente a otras realidades, tiene un peso mucho menor. El caso de, por ejemplo, te voy a decir, de Donald Trump, yo no soy defensor de Trump, yo simplemente constato que el tipo está haciendo un conjunto de cosas que a la gente no les gusta, porque no se hacía anteriormente. A Milei le cae mal a todo el mundo, bueno, a una buena parte del mundo. Yo tengo muy buenos amigos que decían, Milei es un loco, pero resulta que yo estoy viendo que tiene la inflación, la ha minimizado la inflación por primera vez en su historia en más de 70 años. Enorme. Pero bueno, cuando es crisis social, porque están la gente acostumbrada a tener, ¿cómo se llama?, ser amamantado por el Estado y de repente le cortas la leche, evidentemente se van a molestar cuando tú puedes ir a trabajar. Luego, el superávit que tiene la economía argentina por primera vez, tienen mucho más dinero de lo que gastan. Entonces, tú te pones a ver. No tienen dólares. Pues está bien, pero lo del dólar, el cepo tiene cosa de un mes, pero anteriormente, los 2 años anteriores, es la instauración de un modelo económico por el cual los argentinos votaron. El problema es que votaron. Claro, es una y decisión de Argentina. Hoy en día, porque me dicen mis amigos que están en Argentina, venezolanos, que me dicen que no, la realidad con Milei es que el tipo sí es querido y la demostración fue la elección pasada de las primarias, donde cómo quedó la gente de Macri, cómo quedó el partido de Milei. Entonces, eso te pone a ti ante el hecho de pues, que Milei está haciendo lo que le corresponde hacer. El de Salvador, a mí tampoco me cae él, pero está haciendo un conjunto de cosas que benefician a su país. Ha acabado con la inseguridad en Salvador, cuando Salvador era el país más inseguro de la historia del mundo. Ahí tú no podías salir a la calle a las 11 de la mañana porque te daban un tiro. Hoy en día eso no existe. Es verdad, hay gente que dice, bueno, ¿por qué tú no puedes justificar los desmanes de un plan que quiere acabar con la inseguridad con mayor violencia? No, pero resulta que tienes que tomar medidas para acabar con un montón de las cosas. decisiones que toman los pueblos y los gobiernos que tienen que resolver los propios pueblos. Claro, claro. Que busquen solidaridades y ayuda, entonces está bien, pero ese es tu problema. Así. Y yo creo eso también. Es un problema de cada país, de cada gobierno, en última instancia. Y en el caso concreto, fíjate, la Unión Europea tiene un problema ahorita planteado. Ese presidente amigo tuyo, Pedro Sánchez. Ese es mi héroe. Bueno, sí, fíjate, es tu héroe. Qué raro que no me dice que es tu galán. No, porque yo no he llegado hasta ahí. Sí, pero hay muchos que me lo han dicho, ¿no? Entonces tú ves el desastre que ha convertido ese país, que se ha desfigurado, que los propios enemigos tradicionales del Partido Socialista pero los le dicen perdón. De la economía española son como mejores que los de Milei, un año luz. No, es verdad. No. Pero eso es una economía financiada por la Unión Europea. No, es una economía que desde que están ahí... Kiko, búscate los datos reales. Búscate los datos reales. Nunca la economía española tiene los números que tiene ahorita. No, perdóname, eso es la Unión Europea la que financia. Es más, entre Milei y Sánchez. Milei. ¿A quién coges tú? ¿A Milei? Yo cojo a Sánchez. Bueno, okay. Pero entre Maduro... Te quedas con la corrupción, te quedas con la mujer de él. Entre Maduro y Trump, ¿a quién escoges tú? No, yo tengo por qué, eso no es un problema de escoger, ¿qué te pasa? Eso es un truco. No. No, de todas maneras, yo coincido contigo, aquí hay que ponerle orden a la discusión, hay que enseriar la reflexión, pero para ello tú tienes que sentarte con los individuos que van a discutir, no que te van a insultar, no que te van a vejar, no que te van a hacer improperio. Sí. Generar la confianza suficiente para discutir. Ciertamente. Sin que la gente se sienta ofendida porque discute. Fíjate, el caso, volviendo al caso de China, a mí me tiene preocupado, a mí sí me preocupa el caso de China frente a Rusia, porque la gente cree que no es verdad, pero sí es verdad. Ahí hay ¿cómo se llama? Hay un conflicto en puerta. Bueno, hay una historia que no sabemos cuál va a ser el desenlace. Hay una historia ahí. Te puedo decir, más rápido termina el conflicto con Ucrania, más rápido termina el conflicto con Ucrania que de Rusia con China. Con eso te lo puedo decir. Pero China logramos entenderse con los japoneses, fíjate.
Bueno, sí, con eran unos míos. japoneses. Y los que japoneses fueron los tenían son adoctrinados. realistas. Fueron realistas. Ellos entendieron lo que les pasó después de la bomba atómica. Entendieron que había que entenderse con esa parte del mundo. Y eso es gracias a quién, a los Estados Unidos. Independientemente estuviera o no estuviera Trump. Fueron los Estados Unidos los que manejaron esa realidad. Y fueron los Estados Unidos los que están manejando la realidad con Irán. Para empezar por allí. Son los Estados Unidos los que están obligando Terminamos a el hoy. Netanyahu a encontrarse con el tema de Gaza y el tema de los del Haremos una Hezbollah. segunda parte de esta Cuando tú discusión digas, porque sí. ya el programa se terminó. Ya bajo Grecia, que como no vino enseña, ella asume el papel autoritario y... corta. Aquí coche a la 1, a las 2 otra vez, a las 10.